Hola, hola. Hola, 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 hola. Bueno, supongo que estamos en vivo. Así es. Está un poco complicado esto. Bueno, pues lo voy a sostener yo. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias a Mari Carmen y a Luis de Aura Cultura. Hola, eh, que me invitaron aquí a hacer a participar en los estudios en las visitas de estudio que están organizando ahora en el contexto de la cuarentena, a través de Dulce Chacón, muy buena amiga, gran artista. Pues muchas gracias. Han estado apareciendo, he seguido las transmisiones. Han aparecido muy buenos amigos, queridos colegas que también he aprovechado para verlos y pues un poco me quedaba pensando en eso, cómo organizar una visita de estudio en principio, pensando en la contingencia, en la cuarentena, en estar en casa metidos todos, en pues, ciertos chips ahí que hemos ido como buscando, entendiendo o cambiando, etcétera. Y me parecía muy importante como no enseñarles tanto la pantalla, aunque eso hice en principio. O sea, aquí está mi pantalla. Es un poco raro porque mucho de mi trabajo, digamos, tiene que ver con el sitio específico, con especie de, pues sí, se ha vuelto un poco un lugar común en la práctica artística. Este, siempre recuerdo esta frase, toda invención deviene convención, ¿no? Y bueno, sí, es un lenguaje eh, pues que para mí, digamos, en mi práctica ha sido muy importante desarrollarme en ese sentido y en ese campo, dadas quizás ciertas condiciones mías de cómo entiendo los procesos, de también de entender mis propios límites. Esto ya está, ya estoy de vuelta. Y bueno, a grandes rasgos, pues mi labor se dirige más o menos, digamos, hasta cierto punto busca ser desordenada en el sentido de no tener una única metodología ni una única forma de abordar, aunque por supuesto vas encontrando y vas construyendo un lenguaje y está muy fincada en los procesos y en los contextos, es decir, en procesos que he hecho andar en contextos específicos. Por supuesto que también trabajo en mi estudio y ahorita un poco vamos a ver lo que tengo aquí más o menos materialmente. El estudio, también me interesaba mucho hablar de eso, como qué es el estudio, ¿no? Por supuesto, en tiempo de contingencia y los primeros memes que aparecían tenían que ver había algún meme que decía pues para los artistas es lo mismo nuestra vida porque la pasamos encerrados en el estudio. Yo no creo que todos, pero creo que sí el estudio, digamos que es un lugar en el que es una extensión de la cabeza para mí, o sea, desde el ordenamiento de las ideas, y subrayo esa idea de ordenar las ideas porque es algo a lo que estaré regresando en otros sentidos, en obras específicas que les quiero mostrar. Y, y bueno, y tienen que ver el estudio, digamos, con este lugar de organización de las ideas. Entonces, un poco les voy a dar un recorrido antes de clavarme en la mesa a enseñarles cosas. El estudio es como un lugar que acumula, qué relación guarda con los otros objetos o imágenes que tienes. También igual en un espacio que es solo un cuarto, hay un cierto sentido como de compartimentación del estudio, ¿no? Que es, creo, una práctica del taller muy sistemática quizás, pero muy interesante también en términos de separar las actividades y ver como dónde se juntan estas actividades, o sea, desde separar lo seco y lo húmedo, o el papel y la madera,
o el espacio de lectura y el espacio de dibujo, etcétera. Todo esto, digo, en un espacio de 4x4, que es el cuarto de mi casa que ocupo como estudio. No tengo un estudio como tal porque tampoco, también mi práctica como que no me requiere, no me obliga, digamos, a producir obras cada día y en todo momento, sino más a desarrollar procesos de investigación y que una parte muy importante se da en el estudio, que es básicamente mi trabajo, tiene que ver mucho con la recolección también como estructura narrativa. Es decir, yo no llego e incido sobre los espacios, sino que recolecto de los espacios. Quizás sí llego a establecer ciertos niveles de afección personal, emocional, política, con los lugares, porque muchas veces son lugares de conflicto, pero es el estudio en donde digamos que de pronto vengo a volcar todos esos elementos que yo de alguna manera los entiendo como palabras o como fragmentos o sonidos, y que es en el estudio donde les doy una organización, es decir, donde construyo cierta sintaxis a partir de experiencias que no necesariamente terminan como una obra terminada y sólida y fija en el estudio, sino que muchas veces suceden en un momento, en un contexto, que bien puede ser ese sitio, o bien puede ser el museo u otro sitio, y después terminan por, digamos, devolverse a su ciclo económico, porque devolverse al ciclo del que vienen, pero de alguna manera transformados, ¿no? A través de, pues, el pensamiento, lo simbólico, etcétera. Entonces, bueno, este es mi respirador con mi lámpara. Es un trabajo hace tiempo también que, digamos, que dejé de hacer muchas cosas in situ y me puse a hacer cosas más. Digamos que mi vida cambió radicalmente en cuanto me hice padre de un niño y entonces también como que la compartimentación del tiempo, de los espacios, incluso el tipo de prácticas que puedo llevar a cabo en mi casa, pues han cambiado. No es que uno cambie por completo, pero bueno, los que tengan hijos sabrán de qué hablo. Eh, y desde hace un tiempo lo que he estado haciendo, digamos, es atendiendo la misma lógica de mis procesos que tienen que ver con la economía, con el desgaste, con estos lugares y estas formas de acercamiento y digamos estas acciones específicas, como digamos que se pueden enunciar en una sola línea, ¿no? Fundir partes de automóviles de aluminio de marcas alemanas de automóviles que se fabrican en México, cuyo peso será el mismo que de los motores en la Segunda Guerra Mundial que producía la BMW en Alemania para los nazis. O sea, vaya, mis procesos también van mucho son muy deriva, digamos, como esta misma conversación lo es, y van mucho o atraviesan, digamos, un entendimiento, un acercamiento histórico a los lugares, a las ciudades, a los contextos, la historia, digamos, como un fenómeno de construcción. Eh, Luego está, por supuesto, la parte material. Hay un pensamiento muy material en ese sentido. Las acciones y los materiales son muy importantes en el sentido en el que todas las acciones son erosivas sobre el material mundo, digamos, y su aceleramiento y su incremento que tienen que ver con un sistema económico, o el capitalismo básicamente, pues se suman digamos, a estos entendimientos o a estas búsquedas entrópicas, en donde yo también echo a andar procesos que desgastan contextos o que desgastan palabras o que desgastan materiales. Entonces, en ese sentido, hace tiempo, hace yo creo que un par de años o tres quizás, empecé a trabajar como una manera de decisión y de condición, porque también era un momento, digamos, de pocos proyectos, muy poca lana, reacomodo de mi vida, digamos. Entonces decidí empezar a trabajar solo con los restos de otros proyectos que hubiese hecho. Entonces, de tal forma que, por ejemplo, aquí lo voy a poner así cenital.
No sé bien si es, y ahorita entramos, digamos, en ese asunto, son restos de fundiciones de estas partes de aluminio. De hecho, por ejemplo, aquí se ve una pieza de y lo que vemos aquí en la impresión que sobre la que están estas piezas es una columna de humo que apareció, digamos, como un signo importante para mí en el momento de esta. A ver si así. Ya che fue la señal, híjole. Pues yo los veo aquí, no sé si van más bien atrasados los mensajes. A ver. Hola, hola, hola. Están ahí. Estamos ahí. Ah, volviendo a conectar. A ver, ¿estamos? Bueno, bueno, bueno. Es muy raro porque solo los veo así en sus fotitos. Pero no sé si me están viendo ustedes. Ah, gracias. Ok. Bueno, ya estuve un rato aquí, ya no sé qué oyeron o no, pero son lo que estoy haciendo, lo que pueden ver aquí son restos de procesos, de piezas que llevé a cabo y me quedé, digamos, trabajando por un tiempo que llevo haciéndolo con residuos de mis propias obras, digamos. También en un entendido o en una posición de criticar o de buscar criticar lo, digamos, los medios las formas de producción en una economía como en la que vivimos, que nos obliga aparentemente, o nos obliga de muchas maneras a producir, a sobreproducir. Y yo decidí, digamos, como estacionar la nave e ir hacia los fragmentos más mínimos de esa economía, ¿no? De tanto de la economía de mis obras como de la economía de los contextos a los que acudo. Empecé a borrar cosas también, como en un sentido de borrar imágenes y que me empezó a llevar, digamos que hay varios caminos que me fueron llevando hacia donde más o menos estoy ahora. Uno es todo este pensamiento material sobre la economía y el desgaste y las acciones. Son muchas obras que mucho tiempo, digamos, es a lo que más tiempo le he dedicado, quizás. Creo que parte de ese proyecto es este libro que hice hace 5 años. Algunos quizás lo conozcan. Está muy mono, sí, hay una edición así en su cajita. Y lo que tiene es, bueno, es un libro que de hecho fue aquí donde empiezo a trabajar con los residuos de mi obra, con los residuos de la economía, con los residuos de mis propios textos también, con algunos eventos o piezas, no sé si a todas llamarlas piezas o si se consolidan piezas. Por ejemplo, esta imagen era un edificio vacío frente al que yo viví alrededor de 2 años. Y lo que era muy extraño, y es un momento como muy importante para mí, es un edificio en la Roma, hoy ya no está vacío, es un hospital, pero este departamento que se ve aquí, de hecho no sé si la persona con la que vivía en esa época está viendo la charla, se acordará, este departamento se encendía todos los días y le habré hecho horas y horas y horas y horas de video que en realidad nunca mostré. Era como más una necesidad de estar viendo ese hueco que la necesidad de fijar algo, ¿no? De fijar, la fijación, digamos, creo que tiene mucho que ver con la manera en la que he trabajado, digamos, en el sentido de que trato de no fijar mis obras. O sea, evidentemente este es un libro, ¿no? Y el libro pues está fijado de alguna manera, ¿no? Entonces, dentro de la configuración de lo que es un libro, pues yo lo que busco es un poco como darle cierta vuelta, sin exagerar, y lo que hago pues es, en principio, entender este libro como una escultura
hecha de fragmentos y de pedazos. Son fotografías que he tomado por ahí, por allá, fragmentos de textos, algunas ideas de obras o fotografías como estas, que no son la obra en sí, sino son como los procedimientos que llevé a cabo, ¿no? Y esa que hice es la fotografía de una pieza que hice en España. En el contexto, se recordarán en 2012 de los desahucios que había después de la crisis del 2008, se acrecentó y explotó la burbuja inmobiliaria en España. Yo en esa época tenía mucha relación con España. Entonces lo que hicimos fue convocar, hice una especie de campaña muy pues de volantes, muy sencilla, de volantes en los bares, en los contextos de arte, invitar a amigos. Y lo que hicimos fue meternos a este edificio vacío que había quedado a medias de construir, que los dueños, digamos, habían desaparecido y habían estafado a la gente, etcétera. Y lo que hicimos fue meternos con piedras, palas y alguna herramienta a hacer vibrar el edificio. Entonces instalé unos micrófonos de contacto en las superficies y luego pusimos a la gente a golpear el edificio con lo que tuviera a la mano. Y entonces, digamos que el registro sonoro se vuelve, es la pieza. No lo tengo a la mano, la verdad, porque estoy en un disco duro que no jalo, pero vaya, es un ruidero. No hay ninguna intención, digamos, musical. Esa es otra parte que les quería contar. No tengo como chance tecnológica de mostrarles sonido ahora mismo, pero digamos de platicarles, ya hablé un poco de este pensamiento material que tiene que ver con la economía. Quisiera pasar a un asunto que tiene que ver con lo sonoro y que también viene de un pensamiento escultórico, digamos, pero tiene, o sea, que no solamente decir eso, o sea, ahora mismo, por ejemplo, escucho en plena cuarentena unos martillazos por ahí de alguien que está trabajando, es decir, esta relación sonora del trabajo, esta relación del trabajo y la escucha, o de esta relación que puedo generar del trabajo y la escucha, fue también en gran medida lo que me llevó a tanto este libro El Escombro como una pieza que se incluye en una edición de este libro y que les quería compartir, y que es una fundición, una serie de discos de cobre, a ver si ahí se ve, ahí se ve. Son discos, digamos, de este formato pequeñito, de los singles, con su hoyito para que se ponga en un tornamesa. Y lo que hice básicamente, la operación que hice fue estuve trabajando mucho en la periferia de la Ciudad de México, en el oriente de la Ciudad de México, con unos señores y una familia que se dedica a la chatarra, que son parte de toda esta red de gente que del fierro viejo, de las camionetas, etcétera. En sus lugares o sea, en esta colonia, que es curiosamente, o no, se llama la Colonia Renovación. eh, Ahí enfrente de su casa pues montan su taller, su tinglado y se ponen a destruir cosas, destruir electrodomésticos, todo este trabajo de recuperación. Me hice muy buen amigo de ellos, sin saber en realidad que iba a ser yo una pieza o algo. No sabía muy bien qué iba a hacer, pero lo que un día, después de varias veces de acompañarlos tanto al tianguis del Fierro Viejo, o a fumar un toque, o a platicar, o a chacharear, o a verlos trabajar, simplemente un día decidí grabar el sonido. No quería, digamos, caer en este asunto de, eh, digamos, como ponerle el pie a mi mismo proyecto y terminar yo haciendo extractivismo, hablando de extractivismo. Entonces decidí nunca hacer videos de nada de ellos. Sí hay un cierto grado de extracción, por supuesto, que tiene que ver con el disco. En el libro hay algunas imágenes que quisiera enseñarles mientras les platico. Eh, Ellos de entrada era muy padre porque me decían que esta es una foto muy bonita del el tianguis de fierro viejo y de cosas así súper usadas. Y me interesaba mucho eso, tanto el sonido de la destrucción que hacía, que era una especie de trabajo antitrabajo, en unas condiciones también muy precarias que hablan de todo un sistema económico de producción y desecho, y, eh, y de una economía, digamos,
que se fuga, pero sigue siendo economía. Entonces, lo que hice fue comprarles habitualmente el cobre que iban juntando de cada jornada de trabajo. Y mira, aquí está, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Que es una foto que en realidad él fue chistoso porque él me pidió, tómame una foto. Entonces se la regalé. O sea, sí, obviamente llevaba cámaras y todo, pero nunca mostré fotos. En el libro hay un par por ahí que se pusieron muy contentos cuando la vieron. También eso me interesa decir, o sea, cuando terminé el libro, que finalmente puede ser un proceso que se desapega mucho del contexto del que estás hablando, sí me interesa mucho, tanto como devolver mis obras que vienen de la chatarra a la circulación económica del reciclaje, por ejemplo, tanto como sacarlas o desviarlas de la economía, tanto como devolver la obra a las personas con quienes la hice y se me ocurrió. De hecho, cuando aparece esa obra, me parece que es en el Museo de Arte Moderno, en el 2010, 11, aparece bueno, los nombres de ellos, se titula con los nombres de ellos la pieza. Y los invité, no quisieron ir, los llevé al MUAC una vez que hicimos un proyecto ahí también y jamás habían ido a Ciudad Universitaria, no sabían de su existencia. Entonces también te revela una serie de perspectivas que no necesariamente estamos atendiendo, digamos, en nuestra cotidianidad, ¿no? Y me interesa eso, pues en ese sentido también me interesa mucho eh, que la figura del autor, en mi caso, no sea un poco más parecida a la del editor. Es decir, yo ordeno cosas, organizo cosas, pero no decidir absolutamente todo. En ese sentido me interesa mucho también que en mi obra, decía al principio o hace rato, que no hay un principio de fijación, sino más bien de constante erosión de las obras, lo cual me mete ahí en institucionales como en el mercado, en el caso de que se acerque y exista y sobreviva, pues sí, siempre es una bronca, como fijar de pronto, ¿no? En ese sentido, les quería, o sea, aprovechando que toco este tema de la no fijación, quería platicarles de un proyecto que en realidad nunca he mostrado en México, porque pues, es un proyecto permanente que me invitaron a hacer hace unos años en Austria y que es un poco como otro de los, digamos, de los factores que juegan en mi obra. Este, que es, digamos, la idea de la ruina. Esto es lo único que les voy a enseñar en la pantalla porque pues si no se ve no se va a entender. Es un PDF, son algunas fotos nada más. En esta compu. Ahí está. A ver. Ahí se ve, ¿no? Ok, bueno. Este es un proyecto, voy a ir pasando el PDF. Este es un proyecto que hice en Austria, alrededor, en la provincia que rodea Viena. Me invitaron, es un concurso al que convocan. Es interesante mencionarlo también, en una economía como la austriaca hay una ley en donde un porcentaje muy pequeño, pero un porcentaje, digamos, de sumas muy grandes que se invierten en edificios públicos, digamos que el 1, el 2% de ese costo se tiene que invertir en obra de artistas a los que se invite con convocatoria pública. Y fue el caso que me invitaron a mí y seleccioné este proyecto. Este proyecto lo hice en 2016 y se llama The Demolition. Tiene un subtítulo, Edificio Desnudo, Naked Building, eh, y trata un poco eh, digamos, de pervertir el procedimiento positivo de la arquitectura en tanto proyección, construcción y habitación y ruina, y cambiarlo a partir de utilizar una arquitectura absolutamente neoliberal, es decir, una de estas arquitecturas que son
prefabricadas que empiezan a construirse y a proliferar en los años 70 y que son arquitecturas desmontables a bajo costo. Se prevé, es decir, la arquitectura o el neoliberalismo desde la arquitectura prevé su propio desmontaje. Es muy extraño eso. A mí me parece muy extraño y muy llamativo. Aquí, por ejemplo, lo que hice entonces fue atender y acudir a una serie de, digamos, en los alrededores de esta ciudad donde hice la pieza, buscar, y ahí empieza el proyecto, buscar un edificio de esas características que fuesen a derribar o del que me pudiera apropiar de ciertos fragmentos. Y pues tuvimos la fortuna, configuré un equipo de trabajo ahí muy pequeño, éramos tres, cuatro personas conmigo, y encontramos este edificio que era un auditorio construido en el 71, que iba a ser demolido. Entonces entablé, y esa es una parte del proceso que a mí me parece bien interesante, toda la parte de negociación que hay que hacer, porque finalmente eso te obliga, o a mí me obliga, a no poder trabajar con ideas fijas, sino a ir moldeando la idea a partir de esos accidentes, eventualidades, estrategias, metodologías. Es decir, yo sí soy muy, digamos, yo soy muy, no quiero decir la palabra creyente porque no soy nada creyente, pero estoy convencido, digamos, de trabajar a partir de la idea, no de encontrar una forma, una metodología que me funcione para todo, sino encontrar cosas que me obliguen a plantear nuevas metodologías para adentrarme y poder formular, si acaso, una pregunta sobre nuestro entorno, ¿no? Sobre el mundo que habitamos. Bueno, de tal forma que acudí a la demolición, la estuvimos filmando absolutamente, entendiendo cómo se construía, cuáles eran los procedimientos y seleccioné una serie de piezas que, para no hacer el cuento largo, me las llevé en este tipo de grúas de un pueblo a otro, viajaron a estas ruinas, hicimos esta especie de cama de cimiento en la cual yo estaba en contra, y levantamos de tal forma las ruinas. Es decir, era a partir de la destrucción de un edificio para pasar por la construcción de una ruina que finalmente podría ser dibujada y proyectada. Pero en ese es bien interesante porque con lo que sigue que les voy a platicar, que les quiero platicar, aquí bueno, pues siguen siendo algunas imágenes de la pieza. Era chistoso porque el director de la escuela me preguntaba cuando ya las levantamos, si las iba a pintar de colores o si las iba a poner bonitas, ¿no? Y yo le decía, no, pero para nada. Pero llegó después el día de la presentación, este es en un campus de una escuela técnica para, digamos, obreros calificados del primer mundo. Y uno de los chicos me decía, oye, ¿qué pasa si grafitean tu escultura? Y yo, se asombró mucho que le dijera que me gustaba mucho la idea, que la grafiteara, ¿no? Esto es bueno, pues un poco para mostrar como todo ese procedimiento. Sí, debo decir, es la pieza de más épica, pesada, engorrosa que he hecho. Y se las mostraba justo ahorita porque empezaba a hablar de una cosa que tiene que ver con la fijación, decía yo. Y la fijación para mí también tiene que ver, digamos, con una posibilidad de enunciar algo que es definitivo, o a mí me abre la posibilidad de no es que enunciemos entonces mentiras, sino trastocar las formulaciones maniqueas a través de las cuales se genera la verdad, por ejemplo, o una serie de postulados, digamos, sobre la obra. Esto, digamos, sigue en pie la ruina y a eso voy. El gran reto de esta pieza para mí
y por eso les había enseñado todo esto y hablado de que mi obra en realidad raras veces permanece, muchas veces se extingue, se funde, se va a la basura, se va a la circulación económica, es decir, solo es un momento por el que pasa a ser obra y después, bueno, queda su registro, su escritura, etcétera. Entonces me invitan a hacer este proyecto bajo la condición de que sea un proyecto de carácter permanente. Y eso, pues evidentemente a mí me interesó mucho, por supuesto. Ay, algo pasó. Ya, ya lo arreglé. Me interesó mucho abordar ese asunto porque, porque nunca lo había hecho o sea, nunca había pensado en una obra que permaneciera para siempre. Y entonces lo que había decidido, en principio decidí eso, pervertir ese sentido de la arquitectura, es decir, construir una ruina, desde una ruina construir otra ruina, es decir, pervertir como este tiempo lineal de la construcción arquitectónica. Eh, y algo que no pude hacer, porque técnica y digamos en cuestiones de seguridad no se podía, era que la escultura, o sea, son vigas de cemento súper pesadas, les enseñé las imágenes, entonces yo las pongo así, como un poco como estas torres, que es otro proyecto, esto es Tlatelolco. Las levanto como, digamos, pilares, ruinas, en esta idea que generan un laberinto transitable. Pero mi idea era que se empezaran a hundir poco a poco a través de los años y que se los comiera en la tierra como flechas, digamos. Esa parte no se pudo hacer, no me dejaron. El gobierno de esa ciudad me dijo que era muy peligroso y yo creo que tenían mucha razón, pero me gustó, pero que no necesariamente en su permanencia fuera a ser visible siempre u ocupara, digamos, terreno, iba a ocupar terreno hacia abajo. Físicamente era posible hacerlo, presupuestariamente no, y en términos de bien, más bien. Ya estoy conectado porque me puso en pausa. Alguien deme señales de vida. Auxilio. Ah, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Seguro? No, no quiero finalizar. Hola. Bueno, supongo que me están oyendo todavía. No lo sé. Y entonces para deshacerse de esta pieza, por ejemplo, no es que la tendrían que dinamitar, pero sí iba a ser un ejercicio de demolición muy fuerte para los estándares de allá. Demoler esto pues a 5 metros, 7 metros de otro edificio, ¿no? Entonces lo que yo ahí sí decidí, hicimos hasta una especie de contrato o algo así, en el que si en dado caso en algún momento la pieza necesita ser destruida, tengo que, digamos, realizar yo o estar presente en esa destrucción. Ese momento sería el momento en el que la obra se completaría en su destrucción. Y en el caso de muchas obras también. Creo que muchas veces la permanencia de la obra es la que juega en contra de las obras. No en todo caso, pero en el caso de mi obra, yo creo que a veces, si bien rescato restos y restos y de ahí genero un dibujo, una pintura, una instalación, una pieza sonora, una selección de objetos, y pueden existir así, o sea, también no es que no es que se desaparezca absolutamente, hay una serie de objetos, pero siempre tienen este carácter residual y este carácter no de pureza, porque no me interesa, al contrario, me alejo de los parámetros de pureza por toda la implicación política que tienen. Eh, entonces no estoy buscando más bien hacer un artificio de estos objetos, sino tocarlos lo mínimo. Me preocupa más encontrarlos que alterarlos significativamente en un sentido de vestirlos de otra cosa, ¿no? Me interesa que son lo que son, pero que son desplazados, que es básicamente lo que hacemos con las palabras, ¿no? O sea, las reacomodamos para construir otros sentidos. Pero ¿qué pasa entonces si empezara yo, o pienso yo que eso de alguna manera hago, a recoger objetos cuya función ya no se conoce, ya no se entiende o ya no es?
Entonces sería como recoger lenguas muertas o u objetos o palabras de objetos que aún no existen o que dejaron de existir. Y en ese sentido, creo que también hay una reflexión y hay un interés en mi obra por hablar del tiempo. Creo que todos estos tres factores, digamos, lo material, terrenal, trabajo, lo temporal y toda esta parte entrópica de los residuos, configuran, digamos, los ejes de todo mi trabajo, ¿no? Ya sea en la gráfica, en el dibujo, en la instalación, en lo sonoro, como que creo que son parámetros que se van a ir reuniendo. Entonces, una última cosa que les quería enseñar, no tengo ni idea cuánto me queda, 20 minutos. Súper. Son unos libros que dice, después entré al mundo editorial. Ese libro que les enseñé, que fue en realidad, es el primer libro que empecé, pero no el primero que terminé, porque fue tan largo que me entusiasmó tanto, pero también se agrandó tanto la investigación. Me estoy refiriendo a a los que se hayan conectado después. Eh, me llevó a lo editorial o a encontrarme con ello, pero en un término un poco más complejo de lo editorial. Este, que vaya, siempre hice cuadernillos de trabajo, de chaval hacia cómic también. Ahí hice mucho storyboard, bitácoras, era como una necesidad de hacer bitácoras, recortar del periódico, de las revistas, etcétera. Y eso un poco lo vacié en este libro. Y en el camino que invité a mi amigo diseñador editorial, León Muñoz, él se había comprado una máquina risograph y había rescatado y, digamos, estaba reintentando lanzar un proyecto editorial que habían dejado ahí con otros amigos un poco estacionado. Me entusiasmé mucho por varias razones que no crean que me salgo del todo tiene una conexión. Me metí mucho, digamos, en ese mismo agotamiento. O sea, yo había estado hablando del agotamiento de la cultura occidental, de la cultura de la representación por mucho tiempo, varios años. Y después mi obra empezó a entrar también en ese agotamiento, que yo la puse en ese agotamiento, es decir, yo la puse a erosionarse y empecé a trabajar con residuos de los residuos de los residuos de los residuos de la obra o de otras obras, como en el caso de estos edificios, que son fragmentos súper pesados, este, pues son restos que iban a ser demolidos, que iban a ser partículas. Hay un asunto entonces también de que tiene que ver con el tiempo y que esa preocupación, mis trabajos digamos más iniciales de hace unos 20 y algo de algo tenían que ver con los periódicos y con la acumulación de periódicos y el recorte y selección. Ahí estoy otra vez. Hola. ¿Sí o no? Díganmelo. Bueno, se fue un momento el video, creo que ya estoy de vuelta. Si no es así, háganmelo saber alguien en los comentarios. Hay un corazoncito, es que sí estoy. Bueno, entonces les estaba hablando del tiempo, de mi interés sobre el tiempo, sobre el tiempo como acumulación intangible originalmente, pero que se materializa en una serie de objetos. Y bueno, en mi casa siempre se leyó el periódico y varios periódicos y además se rehusaban mucho a tirarlos porque pues, era como hablo de la época antes del internet. Este, y ese tipo de acumulaciones, digamos, ese tipo de construcciones me empezaron a interesar mucho en varios el de pero creo que ya volví. Y bueno, pues en realidad es la materialización. Lo que hicimos fue invitar a muchísima gente. Este fue el primer número de 4 que hicimos. Se dividía por temporadas. Hacíamos un verano, una primavera, un otoño, un invierno. Lo que hicimos fue poder juntar un año, es decir, 4 temporadas a lo largo de 4 años. O sea, nunca llegábamos a tiempo porque era imposible por las implicaciones de la labor editorial, etcétera. Pero lo que hacíamos era pedirle a un montón de gente alrededor del mundo
hacer sus cabañuelas, leer el ambiente, cómo iba a estar el mundo en los próximos 12 meses, en los siguientes 12 días, para más o menos ver cómo iba a estar el asunto en ese año. Es un poco desviar la mirada y desviar el tiempo también. Entonces, de tal manera que es desviar la economía, desviar el flujo de los materiales y desviar el tiempo también. Y pues creo que es como mi consigna, el desvío, ¿no? Y el desvarío. Salieron estos tres números, colaboraron mucha gente, muchísima gente, decidimos varias cosas para que existiera esto. Uno era su esquema de por estaciones, otro era, digamos, la posibilidad de tomar materiales, citas, imágenes de donde quisiéramos sin ningún reparo. La otra era eliminar toda autoría, excepto de quien tomáramos prestado y supiéramos de quién era. Este, y la otra era que funcionara como un calendario, como un libro de consulta. Este fue el segundo, cada uno iba como cambiando su formato, pero todos tenían digamos, este asunto como de colgarlo como calendario. Este se abre así, ¿no? Este número, por ejemplo, que fue el último meteorito que hicimos, se hizo. Sí convocamos a colaboraciones muy específicas, a problemas muy específicos. A veces dábamos cierta guía, digamos, para unificar, pero por lo general todos hacían pues, lo que les daba la gana, o sea, lo que veían, lo que observaban y podían usar cualquier formato. El meteorito lo dejamos de hacer, el último que hicimos fue en 2016, me parece, 16 o 17. Yo seguí haciendo mis cabañuelas, las continué cada año, quizás uno o dos veces las interrumpí porque se me fue el avión o algo así, pero ahora he regresado, digamos, a esta idea y estoy trabajando en dos proyectos que están muy en ciernes. Uno es más, está más desarrollado que otro, que es la Bienal Tlatelolco. La Bienal Tlatelolco, a la que me invitaron mis amigos Antonio Monroy y Balam y Bartolomé y Central de Maquetas, con varios artistas, súper padre, es una residencia de investigación. Entonces retomé el asunto de las cabañuelas, pero retomé también el asunto de los presagios. Esto es el contexto de la Bienal Tlatelolca y el contexto de los 500 años que serán de la caída de Tenochtitlan. Sobre esa historia me puse a investigar y sobre el sitio de Tlatelolco, su historia desde su historia geológica, cultural, bélica, de su historia de lugar de comercio, de lugar ritual, etcétera, y de, digamos, último lugar en el que se resguardan la corte, digamos, y los cercanos y los que sobrevivían a reunirse para salvaguardarse en la caída de la ciudad. También es donde estaba la escuela y donde se funda la primera escuela, la de la Santa Cruz. Entonces, y la figura del tlacuilo es muy interesante, que es con lo que justamente me va a salir así perfecto, porque es con lo que quería cerrar. Esta figura del tlacuilo, de pronto a mí se me revela como la figura que está en medio. Digamos que si mi obra la concibo como un sistema de colisiones, en donde coliden y colisionan, porque son dos cosas diferentes, ¿eh? Coliden y colisionan la economía con los materiales, con los territorios, con los cuerpos, con el tiempo, y generan una serie de desvíos, digamos, de ese tiempo lineal, horizontal, sacralizado, el tiempo del trabajo, por ejemplo. Digamos, empiezan como a suceder estas alteraciones. Y la figura del tlacuilo, que es con la que con la que quisiera cerrar, digamos, esta invitación que me hicieron, estas reflexiones que comparto. Me parece bien interesante porque, digamos que, a ver, los tlacuilos son los pintores de los códices de los primeros años de colonia, del establecimiento de la colonia. Es decir, es un lugar de transición, o es un personaje de transición. Si bien el tlacuilo ya existía y ya tenía un oficio y una serie de responsabilidades en la sociedad mexica,
Y ya existían también distintos tipos de tlacuilo, etcétera, en distintas culturas, digamos, pero en la mexica estaba muy arraigado y muy sistematizada su función. Son los que dibujan, son los que decoran, son los que hacen los murales, son los que hacen la contabilidad también, los que cuentan pues esclavos o prisioneros de guerra o los que cuentan el maíz o los que cuentan el intercambio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando están haciendo, cuando digamos viene toda la caída del mundo mesoamericano y la invasión y conquista y colonización del mundo europeo, ellos, los tlacuilos, se convierten, digamos, en los que de manera muy acelerada están dibujando su mundo mientras es destruido al tiempo que lo están introduciendo en un código que no conocen todavía, un código de representación que no es el que tiene digamos, la cosmogonía y la iconografía, que ahí ya lo estamos metiendo en conceptos occidentales, ni modo, pero es otra, completamente distinta. Por ejemplo, las imágenes en el mundo mesoamericano tienen un poder ontológico propio, digamos, es decir, son un ser que te ve, te mira. Cuando te comes el maíz, también se relaciona al animismo, por supuesto. Cuando te comes el maíz, te estás comiendo al dios del maíz, no la tortilla solamente, ¿no? Estás llevando a cabo las cosas. Pero también al mismo tiempo estos hombres, se supone que son puros hombres, la verdad es que no lo sé, no sé si cómo era esa parte, están dibujando entonces su mundo mientras desaparece en un código que todavía no aprenden y que están empezando, se podría entender que es el futuro, que están leyendo palabras del futuro con objetos del pasado. Entonces, de alguna manera, y de manera, bueno, no de alguna, sino de manera analógica, quería yo proponer a los artistas contemporáneos o ciertas prácticas del arte contemporáneo más bien en relación a los tlacuilos en este sentido, sino si ellos estaban viviendo su mundo mientras desaparece, pues nosotros también en realidad, ¿no? O sea, estamos viviendo la extinción masiva de millones de especies, de muchas de nuestras formas de vivir, de mucho de nuestro sistema operativo, digamos, está en obsolescencia. Hace rato alguien mencionaba la obsolescencia. Eh, y de alguna manera pienso que somos como agentes del futuro en este ejercicio con el que imaginativo que quisiera hacer. Es decir, vivimos en las ruinas de nuestro presente, que se fueron acumulando y construyendo esas ruinas. Y las podemos ver hacia el futuro, ¿no? No es el horizonte que tiene, digamos, el flanear de libertad, sino es un horizonte y un terreno de ruinas. En esas ruinas encontramos signos que todavía no son palabras o que son ruidos que aún que designan algo que aún no conocemos. Y de alguna manera lo que hacemos en nuestra práctica es viajar, habitar tiempo, para lanzar cosas hacia este presente que un poco nos ayuden a construir una sintaxis de lo que sea que viene. Es decir, ahí es donde a mí me cobran sentido los principios de incertidumbre que me gusta, digamos, emplear o me veo obligado a emplear en mi obra, los principios de no fijación, los principios de no permanencia, pues ahí es donde digamos que les encuentro un poco de sentido o que me ayudan a, a encontrar otro tipo de sentido, pues, ¿no? En el agotamiento de este mundo, de esta concepción del mundo, de esta concepción binaria, patriarcal, capitalista, de valor obsolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Pues creo que también nos toca a veces adelantarnos un poco y lanzar desde allá hacia acá, y es un poco tener los pies uno aquí y uno allá, ¿no? De alguna manera es un poco como un desdoblamiento, ¿no? En la Bienal Tlatelolco, pues, en Tlatelolca, pues próximamente les estaré y estaremos mostrando lo que estoy haciendo, pero es un poco pues una relación de fuerzas entre el pensamiento